Pues, muy buenas noches, estimado tutor, y buenas noches, compañeros. Lo que les voy a presentar ahora es sobre la práctica número 1 del segundo bimestre. Lo que tiene que ver con el diseño de base de datos relacionales. En esta práctica, lo que vamos a hacer en el experimento 1 que nos pide crear entidades con sus atributos, como lo podemos observar aquí. Entonces, vamos a crear el experimento con las entidades profesor y estudiante en un modelo conceptual de acuerdo a la siguiente especificación. Tenemos aquí la entidad profesor con sus atributos y la entidad estudiante con sus atributos. Y luego iremos detallando cada tipo de dato dentro del modelado. Vamos a ver. Aquí les tengo, por ejemplo, ya creadas las entidades. Ahora les voy a explicar detalladamente cómo están creadas cada una. No sé, tenemos la entidad profesor que nos pide aquí que esté creado con el primer atributo, profesor número, con el tipo de dato numérico y una longitud de 6. Que nos pide que sea una clave de restricción de clave primaria. El siguiente es el atributo profesor especialidad de tipo de dato carácter con una longitud de 100. Vamos a observar de 100 y de tipo, o sea, de una restricción obligatoria. A ver, perdón, la especialidad no tiene restricciones. El siguiente atributo de profesor nombre con tipo de dato carácter de una longitud de 100 y con una restricción obligatoria. Profesor apellido igualmente, tipo de dato carácter de 100 y profesor mail de tipo de dato carácter de 50. Y todos estos obligatorios. Ya luego veremos lo que es este atributo que está asociado con la clase profesor. Ahora vamos a revisar la siguiente clase, la siguiente entidad, que es estudiante. Y tenemos la descripción general de toda la entidad. Y vamos a revisarlo con el documento. Entidad estudiante. Debe tener el atributo estudiante número con entidad numérica. Aquí podemos observar tipo de dato numérico con una longitud de 6. Y de igualmente que tenga una restricción de clave primaria. Ahora vamos a observar. Seguido de el atributo estudiante nombre, carácter, tipo carácter, de una longitud de 100, obligatorio. Apellido, carácter 100, obligatorio. El email de tipo dato carácter de una longitud de 50. Entonces tenemos el nombre, el apellido y el email de tipo dato carácter, 100 el nombre y apellido. Y el email de una longitud de 50. Igualmente, todos estos de tipo obligatorio. Y la última entidad que es la fecha de nacimiento de tipo de dato fecha sin ninguna restricción. Eso es lo que tenemos por la entidad estudiante. Ahora, nos piden el documento a continuación, ya que hayamos creado las entidades con sus atributos y las propiedades. Es todo lo que tiene para completarse el experimento 1. Ahora a continuación con el experimento 2 nos pide que a partir de la creación de las entidades profesor y que a partir de las entidades profesor y alumno realizar el primer experimento de la práctica. Ahora debemos enlazarlos a través de una relación. Para crear estas relaciones entre profesor y alumno, intérprete de la relación, utilizamos el tipo de relación adecuada del menú gráfico. Por ejemplo, aquí nos pide trazar una línea de la entidad padre
hasta la entidad hija. Luego configurar los datos requeridos con el nombre de la relación. En este caso nos pide primero, primero crear la relación entre la entidad profesor como padre y la entidad estudiante o alumno. Siendo, sí, la entidad estudiante. Entonces aquí tenemos la entidad, la relación, perdón. Aquí están las propiedades de la relación. La relación de profesor-estudiante. Un profesor puede dar a varios estudiantes. Es lo que teníamos aquí entendido. Configurar los datos requeridos como el nombre de la relación. Coordinar. Listo, entonces aquí está. Tenemos el origen, que es la entidad profesor, al destino, que es la entidad estudiante. La clave de origen tenemos tanto de profesor como clave primaria y estudiante como clave primaria. La cardinalidad del, del destino se define a muchos. La cardinalidad de origen a destino es muchos. ¿Qué quiere decir? Que de origen de un profesor puede dar a muchos estudiantes. Y la cardinalidad de destino a origen, es decir, muchos estudiantes, en este caso, los estudiantes tendrían un profesor. Así está definido y se lo deja de manera obligatoria. Entonces no se le activa ninguna de estas casillas y ya estaría la relación de un profesor a muchos estudiantes. Listo, ahí tenemos. Y continuando con el experimento 2. Vamos aquí a crear la entidad clase. Creamos la entidad clase. Tenemos clase código, clase paralelo y clave hora. Tenemos estas tres entidades. Lo vamos a observar aquí. Estos tres atributos, perdón. De acuerdo a la entidad clase. Observamos en la descripción que tenemos tanto el atributo código con tipo numérico y de longitud 6 de clase con la restricción de clase primaria. Igualmente clave paralelo de tipo carácter de longitud 2 con restricción obligatoria. Igualmente clase hora de tipo carácter con longitud 6 de restricción obligatoria. Ahora, lo que tenemos aquí de profesor número y profesor... Lo que tenemos aquí de profesor número son las relaciones que le vamos a añadir ahora para continuar con el trabajo de experimento. Una vez creada la entidad clase, hay que relacionar la entidad profesor considerando lo siguiente. Un profesor puede impartir varias clases o no tener ninguna clase. Nos ubicamos aquí, relación, una clase profesor. Por ejemplo, aquí dice que el origen... No, perdón. Pero era este aquí. Sí. Un profesor puede tener varias clases o ninguna clase. Entonces ponemos el origen, que es el profesor, al destino, que es la clase, con la clave primaria tanto del profesor como de la clase. Y aquí en la cardinalidad definimos que el destino, que es la clase, sean muchos. Es decir, que de origen a destino es un profesor puede tener muchas clases. O puede dar muchas clases. Y la cardinalidad de destino origen es que una clase puede ser dada por un profesor. Así. O sea, las clases pueden ser dadas por un profesor. El tipo de origen lo ponemos obligatorio porque siempre va a ser que un profesor va a dar muchas clases. Y el destino opcional lo ponemos porque está establecido que puede dar varias clases o no tener ninguna clase a cargo.
Así también una clase es impartida por un profesor. Eso lo definimos en otra relación diciendo que una clase, por ejemplo aquí, una clase puede ser dada por un solo profesor. Así. Y lo dejamos obligatorio porque una clase eh, siempre va a ser dada por un profesor. Le dejamos con la clase, la clave primaria, tanto para profesor como clase, siendo clase el origen y el profesor el destino. Porque nos dice que una clase es impartida por un profesor. Lo dejamos de manera obligatoria. Aquí no le marcamos la opcional y ya estaría la relación tanto entre clase profesor y clase estudiante. Con eso concluiría las relaciones entre las respectivas entidades y la cardinalidad correcta que tiene cada uno. Muchas gracias y buenas noches.